Muy buenas a todos chicos, en este vídeo vamos a comentar las 5 burbujas más importantes de toda la historia. En primer lugar, la tulipomanía, desarrollada entre 1620 y 1637. En segundo lugar, la burbuja del ferrocarril, desarrollada en Inglaterra entre el 1840 y 1846. El crack del 29, supongo que muy conocidos por todos vosotros, entre el 1928 y el 1930. La burbuja de las .com, desarrollada entre el 1997 y el 2001, más reciente a nuestra historia. Y luego la burbuja del mercado inmobiliario, desarrollada entre el 2007 y el 2009. En primer lugar, la tulipomanía. Fue una burbuja que se ha desarrollado en Holanda, donde la población y sobre todo la aristocracia holandesa empezaron a mostrar mucho interés sobre los tulipanes o bulbos. Muchos expertos señalan que el precio de los tulipanes llegó a tales niveles que lo que tú obtenías vendiendo un tulipán perfectamente lo podías invertir al comprar una casa, ya que los precios eran muy altos. La fiebre fue a tal que un tulipán o un bulbo llegó a costar 1000 florines en el pico de la burbuja, algo sin precedentes en toda la historia. Vosotros os estaréis preguntando el porqué de esta fiebre. Realmente fue una cuestión de percepción, es decir, los holandeses y sobre todo, como digo, la aristocracia percibían los tulipanes como un símbolo de estatus. El hecho de tener tulipanes pues te daba estatus. Y principalmente estas flores eran adquiridos por la aristocracia, por las clases más altas, que se lo podían permitir. Por lo tanto, cuando se alcanzó el pico de la burbuja en el 1637, la aristocracia no sufrió un gran impacto económico. Y luego las clases medias y las clases más bajas, pues tampoco, porque realmente cuando superó un precio, ese precio no era sostenible para esas clases, entonces los tulipanes solo eran adquiridos por las clases más altas. Y como digo, las clases más altas se lo permitían, pero por puro capricho, por pura moda, era una moda como tal. Entonces no sufrieron un gran impacto económico y Holanda como tal no sufrió un gran impacto económico. No hubo ruinas, no hubo inversores que se hayan quedado en la bancarrota, como veremos en otras burbujas, pero sí que fue una burbuja bastante llamativa, y que, como digo, llevó una simple flor a precios desorbitados. Y en aquella época lo que podías obtener vendiendo esa flor, te comprabas una casa perfectamente o bebías durante un año comida, etcétera, todo tipo de servicios esenciales sin ningún problema. En segundo lugar tenemos la burbuja del ferrocarril, que como digo desarrollada entre 1840 y 1846. Para ello nos vamos a retrotraer, o para comentarla vamos a retrotraernos al 1830, cuando se abre el primer tramo del ferrocarril entre Liverpool y Manchester. Por aquel entonces, antes de instalar el ferrocarril, se hacía ese tramo en apenas 2 horas en un transporte normal, pero con el ferrocarril se hacía en 30 minutos. Una vez dicho esto, en 1840 se comenzó a reducir tipos de interés, a hacer que el coste del capital fuese mucho más barato, y se fijaron en que este tramo se hacía muy rápido. Por lo tanto, hubo muchas empresas y también inversores privados que se habían hecho ricos, o bueno, durante la Revolución Industrial habían adquirido una gran riqueza y comenzaron a invertir en este tipo de activos, en este tipo de empresas. Pero bueno, ¿cuál fue el problema? Que estas empresas llegó a un punto en el que el ferrocarril en Inglaterra estaba tan desarrollado, después de 5 años, a partir de 1840, que ya no se empezaban a obtener tantos beneficios y este sector ya no era tan lucrativo. También no había tanta demanda y por lo tanto estos inversores que al principio empezaron a invertir en estas empresas pues empezaron a descapitalizarlas. Como os dije antes, con la bajada de tipos de interés el mercado de bonos inglés era mucho menos atractivo y el mercado de acciones era mucho más atractivo. Ese fue uno de los motivos por los cuales se empezó a invertir en estas empresas británicas que hacían ferrocarriles. Pero en el 1845 y principios de 1846 el gobierno británico comenzó a subir tipos de interés, el coste del capital era mucho más caro y era mucho más difícil acceder al mismo. Por lo tanto, se comenzó a invertir más en bonos de renta fija del gobierno y eso se sumó a la desconfianza que había en torno a estas empresas, ya que no eran tan lucrativas, y se descapitalizó aún en más medida a estas empresas. Y fue hasta en 1846 cuando la burbuja explotó y muchas empresas se han arruinado, muchos inversores quedaron en quiebra porque no podían pagar las deudas que habían contraído al pedir prestado dinero e invertir en estas empresas, ya que apenas obtenían beneficios. En tercer lugar, vamos a comentar el crack del 29, desarrollado entre el 1928 y el 1930. Aquí, en esta burbuja, el Dow Jones, que es el índice que engloba las 30 empresas del sector de la industria en Estados Unidos,
llegó a su máximo a niveles de 381,30 dólares. Hay que señalar que después de este máximo hubo unas grandes caídas como consecuencia de la burbuja, que vamos a comentar ahora un poco sus antecedentes, pero hubo unas caídas brutales. Hubo días que el índice cayó un 17%, son famosos el lunes, el martes y el jueves negro, que el jueves negro cuadra con el 24 de octubre de 1929, donde se negociaron 12,9 millones de acciones. Para que os hagáis una idea, el pánico era tal que se cerraron muchísimas posiciones por parte de inversores y mucha gente también se puso en corto para aprovechar una oportunidad que ya no daba más de sí. Fue una burbuja que dejó mucha pobreza, mucha gente en la miseria, a muchos inversores endeudados y bueno, un desastre para la economía americana. Para entender esta burbuja, entonces, como digo, hay que entender un poco el contexto económico. A nivel interno, Estados Unidos tenía muchos inversores endeudados porque, bueno, utilizaban esa deuda o apalancamiento para invertir en estas empresas, pues que gran parte de las exportaciones las enviaban a Europa y, por lo tanto, al principio comenzaron a ser muy rentables. Y también muchos inversores, bueno, gente de a pie, invertía todos sus ahorros en esas empresas. ¿Qué pasa? Que este periodo cuadra con una época de gran crisis, no fue tan grande, pero sí una crisis pesada en Europa, donde la demanda empezó a bajar, la demanda de estos bienes que se compraban en Estados Unidos. Por lo tanto, estas empresas que vendían esos bienes a Europa comenzaron a ser poco rentables. Y esta poca rentabilidad que obtenían se trasladó a los inversores. Pocos se dieron cuenta de ello, muchos intentaron mitigar pérdidas, pero ya era demasiado tarde. Cuando se quisieron dar cuenta, estas empresas ya habían quebrado, básicamente habían perdido millones de dólares y esas pérdidas se trasladaron a sus acreedores. Tú cuando compras una acción también estás comprando parte de los pasivos de esa empresa. Entonces muchas personas que habían invertido en estas empresas quedaron arruinadas, no solo arruinadas o con cero patrimonio, también endeudadas. Es decir, recordemos que muchos inversores se habían endeudado para seguir financiando estas empresas, pero claro, al quebrar ya no podían devolver la deuda porque apenas obtenían rentabilidad de las inversiones realizadas. En cuarto lugar, la burbuja de las .com, yo creo que muy conocida por todos vosotros, desarrollada entre el 1997 y el 2001. Esta burbuja comienza en los años 90, los ordenadores y las redes de comunicaciones cada vez tienen más cabida entre la sociedad, cada vez cada persona empieza a tener su computador personal, además vamos hacia un mundo más globalizado, donde los ordenadores de cada persona empiezan a interactuar y hacen mucho más factible el trabajo y cada vez se aporta más valor. Muchos sectores, muchas empresas, muchas startups empiezan a trabajar en el mundo del software porque consideran que es un mercado mucho más rentable que el mundo del hardware, ya que los costes de reproducción son mucho más altos, mientras que en el hardware son mucho más bajos. Entonces empiezan a meter en el sector del software, a desarrollar software como tal. Esto fue una oportunidad bien vista por los capitalistas de riesgo, los cuales decidieron invertir en estas startups, porque consideraban que las tecnologías que desarrollaban eran muy novedosas y que podían originar grandes riquezas en el futuro. Lo que pasa es que es el problema con todo. Cuando estamos hablando de tecnologías poco maduras, que no se conocen muy bien, requieren un tiempo. Entonces vemos que entre 1997 y el 2001, el Nasdaq, que es el índice que contiene las 100 empresas del sector de la tecnología en Estados Unidos, llegó a niveles superiores a los 5.000 puntos. A día de hoy está en 9.000, 10.000 puntos, para que os hagáis una idea de la burbuja que fue aquello. Muchas empresas llegaron a niveles desorbitados, pero ¿qué pasó? Que cuando los inversores empezaron a ver que estas tecnologías estaban un poco maduras y que apenas obtenían rentabilidades en el corto plazo, fue la explosión de la burbuja. Muchas empresas fueron a quiebra porque entró en el miedo en el mercado, estas empresas se han descapitalizado y para que os hagáis una idea, más o menos 4.800 empresas entraron en quiebra y bueno, originó un mar de deudas para muchos inversores enorme, ya que no podían afrontar todas esas deudas que tenían que pagar por haberse endeudado al querer financiar sus proyectos de inversión. Algunas empresas que han sobrevivido a esta crisis fueron eBay o Amazon, pero la gran mayoría han quebrado. Y bueno, por último, la burbuja del mercado inmobiliario, desarrollada entre el 2007 y el 2009. Esta burbuja es muy conocida por todos nosotros. Se ha caracterizado básicamente aquí en Europa, en Estados Unidos se ha desarrollado de forma similar, pero voy a comentar en el caso aquí en Europa.
Básicamente el Banco Central Europeo prestaba dinero a muy bajos tipos de interés a los bancos centrales de bancos centrales de cada país, no, a los bancos comerciales, y los dos bancos comerciales exigían muy poco tipo de interés a las personas que contraían un préstamo para financiar su hipoteca. Además, los bancos, de forma desproporcionada y sin lógica ninguna, también ofertaban promociones para adquirir tu coche y hasta tu perro si hacía falta, ¿no? O sea, regalaban el dinero prácticamente. Y eso la gente, pues en el momento no se ha percatado de ello. O sea, tenían buenas condiciones a nivel de préstamos y los aceptaban. Además, se había creado mucho empleo en el sector inmobiliario, un sector súper inflado, porque se estaban construyendo casas que no correspondían a la demanda que en aquel momento sí había, pero realmente era una demanda artificial como consecuencia de la burbuja. Entonces, la gente que entraba en esos puestos, pues bueno, eran puestos bien pagados, se veían con dinero para contraer una hipoteca y como muchos jóvenes ya empezaban a querer independizarse y adquirían este trabajo, pues se veían con la libertad financiera para adquirir ese puesto de trabajo. ¿Qué pasa? Que cuando comenzó a ser poco rentable este sector o ya dejó de dar ganancias el sector inmobiliario, porque apenas ya hubo un momento que se dejó de demandar vivienda, muchos trabajadores fueron a la calle, se encontraron con que ya no percibían salarios y apenas había trabajo, tenían una hipoteca enorme y por lo tanto la tasa de impagos de esa hipoteca comenzó a aumentar y en consecuencia muchas familias quedaron arruinadas y en la calle porque, como digo, esa facilidad de crédito que habían adquirido estaba muy bien cuando podían pagarla o cuando podían dar salida a esa deuda, pero hubo un momento que cuando se quedaron sin trabajo ya no podían dar salida a esa deuda y se quedaron arruinados. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Quería comentar estas 5 burbujas que para mí son las más importantes. Desde luego hay muchas burbujas a lo largo de la historia y si queréis comentarme alguna en la caja de comentarios, pues adelante. También me gustaría que me dejáis vuestra opinión acerca del vídeo y qué os ha parecido. Y nada, si os ha gustado, como digo, dejadme un comentario y nos vemos en el próximo. Que vaya bien.